Ayúdenos, por favor, para darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, periodista de a pie, investigador, escritor, y por supuesto usted lo sabe perfectamente, debido a sus convicciones, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón, Jesús Lemus. ¿Cómo te va, querido Jesús? Muy buenas tardes. Toño, buenas tardes. Siempre un gusto poder saludarte todos los jueves. Te saludo con mucho gusto a ti, a Ceci, a Vicente, un fuerte abrazo, pues por supuesto a don David y a todo nuestro público de Sin Censura que siempre nos da la posibilidad de platicar estos temas tan escabrosos, mi querido Toño. Temas escabrosos. Hoy tenemos varios, pero ¿qué te parece si empezamos con este? Tú como periodista, como verdadero periodista, porque si puedo decir yo que alguien es un verdadero periodista, es Jesús Lemus. ¿Qué te parece esta opción ahora, estas opiniones, este intento de censura del Instituto Nacional Electoral hacia las mañaneras? ¿A ti te parece que es la mañanera pues un foro propagandístico o informativo? ¿Qué te genera este tipo de comentarios de personajes como Lorenzo Córdoba? Bueno, sin duda alguna, mi querido Toño, auditorio de Sin Censura, el hecho de la mañanera, en mi punto de vista muy particular, viéndolo desde acá, desde el punto de vista de informador, creo que es un ejercicio de transparencia donde verdaderamente el presidente de la República está en contacto directo pues con los representantes más inmediatos de la población, que son los reporteros, y creo que en esa posibilidad del diálogo abierto, franco, directo que se da entre reporteros y entre el propio presidente de la República, pues siempre surgen temas muy importantes y se van esclareciendo muchas cosas que les moleste a la ultraderecha, a los conservadores, a la plutocracia de la información, que les moleste cómo se conduce el presidente, pues bueno, eso se lo tendrán que comer con su pan, porque el presidente está en todo su derecho de la libertad de expresión, porque México finalmente creo que hemos vuelto a ser un país de leyes donde prevalece el marco jurídico y que nos garantiza ese marco jurídico justamente la libertad de expresión. Entonces, decirle al presidente de la República que cese sus mañaneras es como coartarle su libertad de expresión y pues por supuesto que eso va en contra del marco constitucional. Entonces creo que de ahí de entrada el INE, el señor Lorenzo Córdoba, creo que se está meando fuera de la olla porque está exigiendo, está coartando la libertad de expresión de un mexicano. Ya no déjalo como presidente, simplemente como un mexicano, y ese hecho es un acto violatorio a la Constitución, entonces incluso a sus derechos humanos. Entonces creo que no se puede exigir violar la ley para complacer a unos cuantos. Entonces yo lo veo fuera de lugar el hecho de que el INE, de que algunos reaccionarios de la ultraderecha, de los que sueñan con el imperio de Maximiliano, pues quieran pues coartar este ejercicio democrático. Ahora, si el INE tiene sus dudas, pues que investigue o que presente la denuncia penal correspondiente ante la autoridad financiera, autoridad judicial, para que investigue si hay algún nexo de corrupción en ese ejercicio de las mañaneras, que estoy seguro pues, no puede darse, ¿sí? Pero yo sin duda alguna creo que es ir para atrás en esta democracia que estamos construyendo todos los mexicanos, mi querido Toño. Vamos ahora a cambiar de tema, querido Jesús, para platicar algo que pues a lo mejor tú nos puedes ampliar un poco al respecto, ya que tú eres un experto en temas sobre pues crimen, corrupción. Fíjate que el diario español El País acaba de revelar un informe confidencial de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Andorra, Sí. fechado en febrero de 2020, que señala que el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, famoso por tener en su cartera clientes al expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo en la PGR priista del sexenio pasado un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas. Imagínate tú, por lavado de dinero. Esto solamente confirmaría las versiones de otros periodistas como pues la misma Anabel Hernández sobre sembrados en la ahora Fiscalía General de la República. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Es que eso lo hemos insistido mucho, mi querido Toño, bueno, yo al menos he insistido mucho sobre los nexos de corrupción que existen dentro de la
Fiscalía General de la República, antes PGR, que de alguna forma siempre estaban abogados y defendidos dentro de la cárcel, acusados por lavado de dinero, pues siempre estaban coludidos. O sea, eso no es una cosa nueva en México, lo hemos estado insistiendo yo, otros periodistas, hemos hecho trabajos profundos sobre la corrupción de la Fiscalía General de la República, y sin duda alguna existe todavía ese coletazo, esa herencia que nos dejó el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de esa colusión del narcotráfico, del lavado de dinero con funcionarios de la Fiscalía General de la República. Todavía hay muchos funcionarios, y en esto uno se juega la vida cuando lo señala, mi querido Toño, cuando señala que hay directores de área, que hay comandantes de grupo, que hay jefes de departamento que están al servicio del crimen organizado de los cárteles más poderosos: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Beltrán Leiva, Arellano Félix. O sea, todos estos cárteles tienen representantes aún dentro de la Fiscalía General de la República, que los mantienen atentos o informados sobre las investigaciones que se realizan sobre lavado de dinero, sobre captura de algún personal, sobre incautación de drogas, sobre persecución de otros delitos, pues, de grueso calibre. Entonces, eso, te digo, lo hemos insistido de manera muy insistente, lo hemos señalado de manera muy insistente, perdón, y el hecho de que, bueno, ahora venga la información desde afuera, pues seguramente se tomó esa información con base a algunos reportajes, algunos trabajos de investigación que algunos periodistas mexicanos pues ya habían realizado sobre el tema, mi querido Toño. Muy interesante lo que nos platica sobre esto, y es cierto, ¿no? Es algo que has venido planteando tú, Anabel Hernández, muchos periodistas de a pie con sus investigaciones. ¿Qué te parece si ahora hablamos de una situación también importante para México? Grábenos, don David, pues hay una nueva caravana migrante que se está concentrando para salir este viernes desde Honduras hacia México con tal de llegar a los Estados Unidos. A mí me parece que esta caravana llega en momentos de transición, están buscando aprovechar la transición de un gobierno a otro, a lo mejor pensando que se acaba este régimen de persecución de los inmigrantes y buscan pues una vida mejor para ellos y sus familias. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Es correcto, mi querido Toño, hay una nueva crisis, más bien una nueva crisis se aproxima a México. Una caravana de migrantes de por lo menos 2,000 personas se está conformando en la zona limítrofe de Guatemala con Honduras. Esto se está dando en la zona de Corinto, a solo 114 kilómetros de distancia de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La intención de esta caravana, Toño, es llegar a México con la finalidad de cruzar al país y adentrarse a Estados Unidos para llegar a la frontera sur, principalmente por la zona de Sonora y Chihuahua, a la frontera sur de Estados Unidos, y entrar por la zona de Sonora y Chihuahua, según han dicho algunos de los que conforman este conglomerado. El día de mañana viernes, fíjate bien, Toño, al filo de las 10 de la mañana, es la fecha programada para el inicio de esta primera marcha migrante del 2021, que ya mantienen en alerta a las autoridades migratorias de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Desde las redes sociales, a través de mensajes de WhatsApp, Twitter y Facebook, se está convocando a la concentración masiva, donde el principal aliciente de esta caravana es el acompañamiento en grupo para llegar a la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo político. Hasta hoy, el llamado para sumarse a la marcha ya había sido atendido por más de 2,000 personas, que ya están concentradas en Corinto, pero se calcula que el contingente pudiera ser por lo menos de cerca de 3,000 a 4,000 migrantes, según estimaciones de una fuente del Instituto Nacional de Migración de México en Tapachula. La concentración de migrantes, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, está integrada hasta este momento por al menos 780 mujeres, 922 hombres y 407 menores de edad, entre niños y niñas, originarios de Cuba, Haití, Nicaragua, Bolivia, Perú, Costa Rica, Jamaica, Marruecos, Argelia y Libia, pero mayormente de Honduras. A esta movilización en masa se podrían sumar, una vez que la caminata comience a internarse en Guatemala, por lo menos otros 2,000 migrantes de El Salvador y Guatemala, los que ya se esperan en las regiones de Zacapa, Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango, según dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Ante esta movilización migrante, las cancillerías de Guatemala, Honduras, México y El Salvador
han lanzado una declaración conjunta en la que, además de reiterar su disposición para garantizar el respeto al libre tránsito y la preservación de los derechos individuales de los migrantes, también tratan de desalentar a los integrantes de la caravana. La declaración conjunta de las Cancillerías de Guatemala, Honduras, México y El Salvador es particularmente clara al referirse que el éxodo irregular está revestido de peligros con los que se pone en riesgo la vida principalmente de niños, niñas y adolescentes que viajan solos o acompañados. Concretamente, estos gobiernos han advertido de la presencia de grupos criminales de la delincuencia organizada que ya están al acecho para especular económicamente con la vida de muchas de estas personas, las que sin duda podrían ser objeto de extorsiones, secuestros, violaciones y cobros de piso. También el gobierno de Estados Unidos se ha manifestado ya preocupado por la integración de esta nueva caravana migrante. Un mensaje en las redes sociales emitido por el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, insta a los migrantes para que no inicien el viaje, no pierdan su tiempo y dinero, no arriesguen su seguridad y salud, escribió el titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el mensaje dirigido a través de Twitter a los que conforman la caravana. Pero al parecer, nada desalienta a los miles de migrantes que tratan de huir de la pobreza y la violencia que viven en sus regiones, ni siquiera la pandemia de COVID-19, la que continúa en todo Centroamérica y en el sur de México, tan intensa como en el resto de América. Esta nueva caravana migrante no solo se considera un riesgo de incremento de la pandemia, sino que también evidencia el papel que los gobiernos del sur de Estados Unidos han asumido al problema de la migración irregular como si fueran estos una dependencia de control fronterizo del gobierno norteamericano. En ese papel, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ahora se ven obligados a contener el flujo de indocumentados que pretende llegar a la Unión Americana, actuando como policía migratoria del gobierno norteamericano, lo que evidentemente no solamente resulta ilegal, sino hasta inmoral. Esta situación obliga a los países en cuestión a establecer medidas preventivas para frenar el paso de los migrantes, las que ni siquiera están bien definidas ni cuentan con la posibilidad de resultados eficientes para que el flujo migrante se quede en la zona. La única reacción a la que han recurrido los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador ante esta movilización masiva ha sido movilizar a sus ejércitos para tratar de disuadir la caravana, pero la medida no va acompañada de otras acciones sociales que garanticen mejorar las condiciones de vida de esas personas. Como única medida para tratar de contener el flujo migrante que aspira a llegar a Estados Unidos a través de México, México ha movilizado ya 8,000 elementos de la Guardia Nacional, mientras que en Guatemala, El Salvador y Honduras suman por lo menos otros 3,000 efectivos militares que se mantienen vigilantes en las zonas fronterizas. El despliegue de fuerzas militares para contener el flujo migrante hasta hoy ha resultado ineficiente, lo sabemos por otros casos, otras caravanas que ya se habían gestado. De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Migración, solo el año pasado ingresaron a México de manera ilegal a través de la frontera de Chiapas por lo menos 25,000 guatemaltecos, 13,000 hondureños, 8,000 salvadoreños y más de 18,000 migrantes de América del Sur, el Caribe y norte de África. Por eso es urgente que al menos el gobierno de México revise a fondo sus políticas migratorias para evitar que la constante llegada de migrantes ilegales por la frontera sur siga siendo un problema social, pero principalmente para garantizar que estos hermanos migrantes puedan tener una estancia segura en nuestro país. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días con la caravana migrante, mi querido Toño. Este es mi comentario. Sí, exactamente. Yo siempre digo eso. Hay que ser muy, muy claros. Yo sé que a mucha gente esto le causa roña, pero tenemos como seres humanos, y está contenido en la Carta de los Derechos Humanos, todo el derecho, valga la redundancia, de elegir el lugar en el que podemos vivir. Yo sé que a muchas personas les duele, les preocupa, les sale lo racista al hablar de la migración y etcétera. Yo solo quiero recordar rápidamente, mi querido Jesús Lemus, que la inmigración nos define como humanidad, nos define nuestra evolución como humanidad. Si no hubiera existido la migración, la humanidad se hubiera quedado en África. De África comenzamos a poblar la tierra, entonces hay que ser muy claros con eso siempre, no hay que satanizarla. Yo le digo a la gente que nos ve y que nos escucha cuando escribe este tipo de comentarios,
es gente, imagínese usted lo que toma una persona, dejarlo todo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, y tomar ese viaje tan difícil para buscar una vida mejor. Imagínese a la que se tiene que uno enfrentar para tomar esa decisión, y que todavía se llegue a algún país o etcétera y le violen sus derechos humanos de la forma más horrible a esa persona, a sus hijitos. No, pues no está bien. Y como siempre es muy importante que podamos escuchar la opinión experta de un periodista como Jesús Lemus. Jesús, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, la forma en la que te podemos buscar en el Los Angeles Times, en las publicaciones que haces? Claro que sí, mi querido Toño, pero antes déjame agregar, y disculpa que abuse del tiempo, déjame agregar que yo sé lo que se siente ser migrante. Justamente en este momento, yo he tenido que emigrar de mi país de origen justamente por amenazas de muerte, surgidas a partir de la publicación de mi libro más reciente, El Licenciado. Justamente hoy estoy como migrante, no ilegal, al menos si estoy legal, pero finalmente no dejo de ser un migrante en Guatemala. Entonces, creo que sí es muy lamentable la situación que viven estas personas, estos paisanos, estos seres humanos, estos hermanos que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, ningún ser humano debería ser migrante en México. Y bueno, ya para concluir, mi querido Toño, y nada más para abordar, para no quedarme con esto como una espina en el corazón. Ahorita que hablabas de las empresas beneficiadas con los contratos de Felipe Calderón y Genaro García Luna para algunos amigos del poder, pues también te puedo decir, y te lo digo porque nadie me lo contó, causa mucho coraje el hecho de que hoy salga a la luz pública que un preso, por ejemplo, en Sonora, le costaba al gobierno federal 2,558 pesos, o en Guanajuato 2,629 pesos, o en Oaxaca 3,297 pesos. Entonces, causa mucha molestia porque las condiciones de vida que tienen los presos, te lo digo por lo vivido en carne propia, las condiciones de vida que tienen los presos, pues se mantienen prácticamente con menos de 20 pesos al día, mi querido Toño. Entonces, así viven los presos en las cárceles federales, comiendo prácticamente basura, viviendo prácticamente vestido con hilachos, calzando zapatos en desuso que nadie en su sano juicio se pondría, y es de veras un coraje que me invade, el pensar que, por ejemplo, en la cárcel de Guadalajara, en aquel tiempo, cada preso costaba 4,000 pesos, cuando a nosotros, bueno, en mi caso, cuando yo estuve recluido ahí de manera injusta, pues tuve un solo uniforme durante los 3 años, tuve un par de zapatos, yo calzo del número 6, pero me daban un zapato del 7 y otro del 9, así de que parecía payaso, y así estábamos todos los presos. O sea, es increíble que ese desfalco de dinero, pues lo quieran justificar con las personas privadas de su libertad, mi querido Toño. Y ya, concluyo, no te robo más el tiempo, mi querido Toño. Mis redes sociales, ahí me encuentran en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto, pueden encontrar mis publicaciones en el bisemanario Ángel Metropolitano, a veces también colaboro con Los Angeles Times, y ahí estoy a sus órdenes, mi querido Toño. No, yo te quiero ofrecer una disculpa, de hecho ese era el tema primordial, me ganó la pasión, mi querido Jesús, por lo que estábamos platicando del INE. Yo te quiero ofrecer a ti una disculpa y al público consentidor de Sin Censura. Ese es error mío, que no te hice esta pregunta exactamente tan importante. Y mira, tiempo hay, siempre hay tiempo para esto. ¿Quién mejor para hablar de esta situación que Jesús Lemus? A ver, le voy a decir a don David, sigámosle con este clip, ya lo vamos a estar planteando de esta forma. Por favor, no te nos vayas todavía, mi querido Jesús. No. Pero en efecto, no, aquí estoy. Jesús Lemus plantea hace algún tiempo, plantea las irregularidades de Genaro García Luna y enfrenta una persecución en tiempos de Felipe Calderón. Ayer el presidente López Obrador dio a conocer, mediante su secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que una serie de irregularidades en las cárceles mexicanas, cómo es que se otorgaron en tiempos de Felipe Calderón, contratos a particulares para que las operen. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que pensé justamente en ti en ese momento, lo platicamos de hecho desde ayer en todos nuestros espacios y te mencionamos una y otra vez, Jesús, es
lo que pasa con muchas familias. Yo también he tenido la tragedia de tener a un familiar en la cárcel. Yo sé, no voy obviamente a decir de quién se trata, pero como muchos mexicanos he tenido un familiar en la cárcel y sabemos lo que conlleva. Ayer Rosa Isela daba a conocer que se pagan más de 110,000 pesos, si no me equivoco, al mes por recluso. Más de 110,000 pesos al mes por recluso. Y a mí me dio mucho coraje. Me puse a pensar en ti y en mi familia y dije, pero bueno, cuando alguien me meten a la cárcel, le cobran la comida, le cobran el papel. Si la familia no le lleva la comida, no come, se muere de hambre. Cobran los lápices. Y ahora que nos comentas esto, que hasta te habían dado Toño, un zapato del 6, qué bueno, del qué bueno que del me das 7, la posibilidad de platicar ¿no? esto con la gente, con nuestro público de aquí de Sin Censura, porque sí es, yo te lo digo de primera persona, disculpa que en este caso tenga que ser yo hablando de mí mismo, ¿no? Pero no lo puedo explicar de otra forma. Y lo que decía el presidente López Obrador, de que hubo 16,000 millones de pesos que se destinaron para ocho penales controlados por ocho empresas, que cuidaban aparentemente de 12,000 personas privadas de la libertad, pues creo que el dato se me hace muy corto, mi querido Toño. Hay más. Los fondos, los desvíos, los negocios que hizo García Luna con sus amigos a través de empresas que prestaron servicios en las cárceles federales, deben rondar superior a los 220 y tantos mil millones de pesos. Entonces, lo que menciona el presidente de los 16,000 millones de pesos, para 8 cerezos, nada más es muy corto. Yo te puedo decir de lo que pasaba en aquel tiempo, te digo, entre el 2008, mayo del 2008 y mayo del 2011, que yo estuve preso en la cárcel federal de Puente Grande, donde se decía, porque yo he solicitado información al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, se decía que el costo por preso por día era de 4,000 pesos para los que estábamos ahí. Pero lo que te decía hace ratito, ni siquiera con 100 pesos, más bien siquiera con 100 pesos, alcanzabas a cubrir las necesidades básicas de la forma y de las condiciones de vida en que nos tenían en aquel tiempo. Te pongo el ejemplo. Yo en los 3 años y 5 días que estuve encarcelado en Puente Grande, solamente tuve un uniforme en ese lapso. Es decir, el uniforme lo tenía que lavar en la noche y estar encuerado, porque cuando me dio el uniforme y ya estuve fuera del área de segregación, y que se sudaba el uniforme, lo que fuera, lo tenía que lavar, dejarlo destilar en la noche y en la mañana ponérmelo, y mientras me quedaba en cueros en la noche. Tuve un solo par de calzones, mi querido Toño. Entonces, prácticamente ya eran el puro hilacho, era el puro resorte del calzón que me ponía, porque pues, los calzones se acababan. Entonces, un par de calcetines, un par de zapatos, y te digo, era un zapato del número 7 y otro del número 8. No tenía chamarra, por supuesto, no tenía almohada, no tenía cobija, tenía un colchón pelón cuando ya pude tener un colchón pelón. Entonces, esas condiciones de vida, no, si me hubieran dado el presupuesto de 4,000 pesos al día, puta madre, perdón, ¿no? Pero hubiera vivido como un rey dentro de la cárcel. Pero no, es una mentira. La comida que le dan a uno dentro de la cárcel, Toño, un puño de frijoles acedos, un puño de arroz mal cocido y un pedazo de carne pestilente, pues eso no vale ni los 100 pesos, te digo. Entonces, es un robo increíble el que están haciendo estas empresas como Exit Quantium, SADCB, que hoy controla la cárcel de Sonora y Guanajuato, o GIA SADCB, que controla la cárcel de Oaxaca, o DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SADCB, que controla Durango, o Capital Inbursa SADCB, que controla o mantiene los gastos de la cárcel de Chiapas, el Centro Femenil de Morelos, el famoso CEFEREPSI, o la concesionaria de Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, SADCB, que controla el penal de Apaxingán, o BlackRock SADCB, que controla el penal de Guanajuato. Es por eso que da coraje que haya presupuestos, por ejemplo, para Sonora, con una población de
975 internos, con un gasto anual de 921,102 pesos, que significaba un gasto promedio por preso de 2,558 pesos. Entonces, Guanajuato gastaba 2,692 pesos, Oaxaca 3,297 pesos por preso, Durango 2,867 pesos por preso, Chiapas 4,243 pesos, el femenil de Morelos 6,411 pesos por preso por día, Michoacán 5,069 pesos por día por preso, y Coahuila 3,482 pesos por preso por día. Eso es increíble porque si a un preso le dotaran de eso, no estaría padeciendo todas sus enfermedades dentro de la cárcel, curándose solamente con una aspirina que le dan a uno, si bien le toca suerte de recibir la consulta médica, mi querido Toño. Y sabes qué, te quiero preguntar también esto, sígale grabando, David, no lo vaya a cortar. Algo que menciona el presidente López Obrador, y dice que de estas empresas que tú tienes muy bien ubicadas, estas empresas que tienen los contratos para las prisiones mexicanas, para los penales, los centros de readaptación social en México, hay varios políticos, influyentes, dice, los cuñados de Salinas de Gortari, no sabemos cuáles porque tuvo varias esposas, ¿no? Pero cuáles cuñados, pero dijo que hay un conductor de televisión, un personaje que tiene un medio de comunicación. ¿Alguna idea sabes a quién se referirá, Jesús, de estos que tengan un contrato en las prisiones? Te mentiría, mi querido Toño, no tengo el dato, pero te lo prometo investigar para la próxima edición del jueves. Te doy, por supuesto, los nombres de las personas que estaban involucradas, que se beneficiaron con estos contratos, pero ahorita te mentiría así de bote pronto, no quiero cometer el error. Permítame ser medio pelado, qué bueno que lo va a investigar Jesús Lemus. Justamente cuando dijo que lo va a investigar, dije, ¡a huevo! Así que qué bueno Jesús, órale pues, vamos a esperar para muy muy pronto tu investigación y conocer, ya se lo dijo Jesús Lemus, de quién se trata, quién es ese pseudo periodista, conductor de televisión que tiene una empresa de medios que además se vio beneficiado con uno de estos contratos en una prisión. Prisiones que simplemente causan daño, causan dolor, mantienen a nuestros mexicanos y mexicanas en el absoluto olvido y en la serie de violaciones a sus derechos fundamentales. Jesús, un placer siempre, una vez más una disculpa por pasar de alto este tema tan importante y te deseamos mucha suerte en tu exilio. ¿Dices que estás ahorita en Guatemala? Es correcto, por acá me encuentro y siempre muy bien agradecido con la posibilidad de poder platicar con ustedes a través de este medio libre como el viento, mi querido Toño. Les mando un fuerte abrazo. Mira, yo creo en Dios, voy a rezar mucho por ti y creo que el público de Sin Censura también ante estas nuevas amenazas que enfrentas, toda nuestra solidaridad, Jesús, toda nuestra solidaridad por estas nuevas amenazas de muerte que enfrentas tras la publicación de tu libro El Licenciado. Vamos a estar más que pendientes de esto. Mantente en contacto con nosotros en todo momento, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad, amigo. Gracias, mi querido Toño. Estamos al pendiente y no dejo de pasar de todas formas el recordatorio, mi querido Toño. Yo supuestamente soy un persona que está acogida al mecanismo de protección de periodistas, pero ¿sabes cuántas veces me ha recibido una llamada del mecanismo de periodistas? Ninguna. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas todavía ni siquiera me reconoce mi calidad de víctima. Entonces, por eso yo también aplaudo esa postura del presidente López Obrador de desaparecer estos órganos inútiles que solo están chupando dinero y que realmente, en este caso, a las víctimas nos están dejando de lado. Te mando un abrazo, mi querido Toño. Un abrazo, Jesús Lemus, periodista, verdadero periodista de a pie, investigador, escritor, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro colega, a quien le mandamos toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad. Y bueno, permítame, en lo que terminamos de hacer bien el enlace,